Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de Primer Plano, a esta mesa de discusión política. Y hoy vamos a empezar con un tema que no es nuevo para la mesa, pero que con el correr del tiempo está dando no solamente mucho que hablar, sino se puede convertir en un gozne interesante, en un cambio importante en la política electoral. Y es el caso de Chihuahua. Seguimos viendo que ahí, ya lo sabemos, hay una investigación por parte del gobierno local de empresas que no existían, dinero que se les otorgó para servicios al sector público, no se hicieron y ese dinero se fue a dar a las arcas del PRI. Este es un tema, el dinero para las elecciones, pero otro es la confrontación federación, gobiernos locales. Tiene una viejísima historia y ha sido a veces muy importante. Ese es el tema para este primer episodio de Primer Plano. En el tema, Lorenzo, en el trasfondo está el uso del dinero público en las elecciones. Ese es el fondo, porque se habla muchísimo de compra y coacción del voto, pero no se investiga, por tanto, desconocemos y sabemos cómo funciona eso. Ofrecen bienes o ofrecen inscribir en los programas sociales o quitar los programas sociales, o compra o coacción. La pieza que falta es de dónde viene ese dinero, de qué institución, cómo se canaliza. Y si bien el monto que se maneja en Chihuahua, 250 millones de pesos, es muchísimo menor a lo que al parecer se juega en estas, o se maneja en las elecciones de este país, las investigaciones apuntan a que la Secretaría de Hacienda, al menos en ese caso, si no es que en muchos más, ha usado el presupuesto de egresos de la Federación con propósitos electorales y en concreto para favorecer a uno u otro partido. El quitarles el manto de la pureza a la tecnocracia financiera de este país no es un tema menor, porque el candidato del PRI viene de esa tecnocracia, viene de la Secretaría de Hacienda. Por tanto, va de lleno el caso Chihuahua, no solo a las elecciones del 2018, sino uno de los grandes problemas nacionales. Esos son los temas de fondo de este movimiento, de esta confrontación. Pero ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Qué va a ocurrir? ¿En qué va a parar esto? No lo sabemos desde luego todavía, pero sí ha cambiado un poco desde que se anunció este conflicto hace unas semanas, aquí lo comentamos, a el día de hoy. Porque hubo un cambio en la posición del gobierno. La posición original, la reacción original del gobierno y del PRI, por supuesto, y de sus aliados, en fin, fue, esto es una cuestión estrictamente electoral. No hay motivo de Hacienda, desde luego salió Hacienda a defenderse de este reclamo. Esto lo están haciendo en mancuerna el Frente con Anaya para propósitos estrictamente electorales, lo cual desde luego que no era exacto porque las investigaciones a César Duarte empezaron desde el 2016, desde la llegada misma de Corral, y lo que se veía viendo, que es parte del asunto, es no están haciendo nada en contra de Duarte, el que lo está haciendo es el gobierno de Chihuahua, pero hay límites. Dado que César Duarte está fuera del país, pues no podemos como gobierno de Chihuahua ir más allá de cierto límite y acá no nos están haciendo caso. Entonces, no era algo estrictamente electoral. Pero lo de Hacienda, bueno, porque fue en ese momento en el que le retiraron los recursos, o más bien no se los dieron los que se habían comprometido. Entonces, bueno, pues es porque en ese momento dijeron, ya no te los damos, y sale él al reclamo. Pero el cambio que yo estoy detectando es el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, que por cierto, Javier Corral, antes de anunciar, digamos, esta confrontación, había buscado al secretario de Gobernación, pero que era Osorio Chong, que simplemente no le respondió, no nada, se hizo omiso. Pero el nuevo secretario de Gobernación sí está tomando cartas en el asunto y hay un acercamiento. Una de las declaraciones primeras al hablar ya con Javier Corral, al estar fue, esto no tiene tinte electoral, que será la acusación del PRI, del gobierno, esto no tiene tinte electoral. Y vamos a ver de qué manera entonces si podemos llegar a un punto que no quiere decir negociar los principios que están de fondo, sino
por ejemplo, que la marcha no llegue hasta acá, hasta el Distrito Federal, la marcha que está encabezando Javier Corral y que llegaría aquí al Distrito Federal por ahí del 4 de febrero, me parece. Entonces al gobierno sí le preocupa lo que está pasando, sí le está haciendo daño en términos de imagen y quizá, aunque la intención fuera o no fuera electoral, desde el punto de vista del gobierno ya no es, pues sí puede estar teniendo efectos electorales. Entonces nos conviene, y sobre todo lo que sí les preocupa es los alcances de la investigación de la triangulación ilícita de fondos en Chihuahua, electorales. Yo veo tres líneas, ¿no? Una, sí hay un cambio gubernamental. El gobierno, en boca del presidente, dijo que era un tema electorero, dijo no he recibido al gobernador porque no es un tema de Estado, es un asunto directamente de campaña, y ahora tienes efectivamente con Navarrete Prida un cambio de actitud al salir ambos en el Palacio de Cobian. Oímos a Javier Corral diciendo tengo en el secretario de Gobernación una interlocución válida y bueno, esperamos efectivamente que se encuentre, digamos, una canalización de las inquietudes que Corral ha planteado. Una de ellas, y voy al segundo punto, era qué atrae y qué no atrae de la investigación que tenía la Fiscalía de Chihuahua, la FEPADE. Me parecía extraño que de pronto la FEPADE, un tema que ni siquiera tenía en su radar, cuando salta y dicen, oiga, esto es un tema del 2002 y no lo ha detectado ni el INE, ni nadie más. Dice, bueno, yo atraigo efectivamente la investigación. Por supuesto, las inquietudes saltaron diciendo, oiga, pues si ustedes se les van todas, ¿cómo es que ahora esta que tiene el fiscal de Chihuahua la quieren atraer ustedes? Parece que ya encontraron un punto, no conozco los detalles, como de cooperación, ¿no?, entre niveles de gobierno, tal a que la FEPADE era su parte y la Fiscalía de Chihuahua sigue teniendo, digamos, parte de la investigación. No entiendo demasiado bien en qué va este asunto de si debe venir o no Gutiérrez a un penal federal o quién lo pidió. Entiendo que hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha metido y bueno, ha habido acusación incluso que lo han torturado y que no se están respetando sus garantías. Digo, ese es el otro tema. Y el tercero, que es por supuesto muy importante, es el tema del dinero. O sea, si efectivamente se probara, yo no creo que sea una cuestión de montos, aunque coincido en que comparados con las cantidades de dinero que se han manejado en otras campañas, 250 millones no son muchos, pero tendríamos ya como constancia que no solo hubo Pemex Gate en este país, ¿o se acuerdan hace muchos años cuando López Obrador se trajo las cajas demostrando cómo se financiaban las campañas de Roberto Madrazo? Comprobó la cantidad de dinero que se gastaba en las campañas, que han sido como los dos momentos más importantes en términos de financiamiento de la vida política. Aquí tendríamos el caso de que desde el gobierno federal, desde la Hacienda, se están financiando las campañas. Tendríamos una especie de Hacienda Gate, que es sumamente delicado por todas las implicaciones que tiene. No solo que manejara discrecionalmente el dinero de un ramo del presupuesto, que ha sido, digamos, importante, ya lo platicamos hace un par de semanas aquí, sino que directamente desde Hacienda se están financiando campañas. Es una vuelta de tuerca importante. La Secretaría de Hacienda, también ya lo dijimos en otras ocasiones, es en realidad una secretaría muy poderosa políticamente hablando. Y política, no política económica necesariamente, sino política, que este es el caso. En realidad, desde Ortiz Mena, pero probablemente la podemos poner su fuerza desde Limantur. En el siglo XIX Hacienda no era muy importante porque no había dinero. Entonces era un gobierno muy pobre. La primera vez que Hacienda realmente tiene dinero es con Porfirio Díaz. Y ahí Limantur es el jefe de una de las facciones que busca suceder a Porfirio Díaz. Y desde la revolución cambió eso un poquito, pero con Ortiz Mena ya esa secretaría es una secretaría que políticamente es muy importante, aunque es muy discreta. La diferencia ahora es que ya se salió esto del control de los pasillos oscuros de esa secretaría a la luz pública. Y entonces estamos viendo, entre otras cosas, que la idea del partido de Estado, que a mí me parecía una idea muy natural y que algunos colegas míos me reclamaron, el PRI no es partido de Estado, es partido dominante, partido etcétera, etcétera, es de Estado, porque el Estado es quien lo financia, lo creó, lo financia, lo mantiene. Bueno, aquí estamos viendo que aunque vino Fox en el año 2000 y quedaron los panistas hasta el 2012, el partido de Estado se refugió en los estados y ahí siguió siendo mantenido con recursos fiscales públicos. Y una vez que vuelve en el 2012
al poder central, bueno, la Secretaría de Hacienda se encarga de que fluyan los recursos. ¿Quiénes son estos secretarios de Hacienda? Bueno, han sido varios, pero el punto es que esa secretaría es tan importante que de ahí sale el candidato presidencial del PRI ahora. Disiento en un punto de tu razonamiento, Lorenzo. Disiente. Disiento. En el que se refiere, en el que aseguras que al llegar el PAN, el PRI se refugia en los estados. El PRI se refugia en un acuerdo, en un entendimiento para la impunidad con el PAN. También ahí se refugia, cierto. porque De acuerdo. hemos tenido una alternancia sin consecuencias, una alternancia de oropel, de papel machel, Sí. porque si lo pensamos, el único panista que realmente se lanzó a fondo para combatir la corrupción asociada a las elecciones fue Alonso Lujambio como consejero del IFE. No era panista en ese momento, Bueno, pero- aclaro, Muy cercano. pero estaba muy cercano, en fin, y terminó de panista, por supuesto. Pero fue mucho más allá de Fox, y su mismo partido, el PAN, lo despide a él y a todos los demás por andar investigando al PAN y al PRI y al Verde. Vamos, esa fue la venganza. En el 2013 van para afuera todos. Ningún otro funcionario o gobernante, bueno, otro funcionario que medio rascó, Santiago Nieto, pues ya vimos lo que le pasó y podríamos seguir. El único, después de Lujambio, y es mucho decir, porque eso pasó 2001, 2002, hace ya 2 décadas. 15 años. ¿eh? 15 años, es Javier Corral. Ujú. De ahí la trascendencia, vamos, si uno lo piensa, no es algo menor y significa, por tanto, que el PAN y el PRI y el PRD llegaron a un entendimiento para protegerse entre ellos. Justamente parte de lo que está raro es esta triangulación que está manejando o denunciando Javier Corral de fondos para el 2016 en favor del PRI en Chihuahua, se dio en otros estados. No solo en Chihuahua, hubo 2 elecciones para gobernador en ese año. Seguramente lo hubo en otros estados, pero los gobernadores respectivos no han dicho nada al respecto. En parte precisamente por el control político de Hacienda. No se quieren confrontar porque Hacienda sí les puede recortar o condicionar algunos recursos. Se dice, no todos, porque hay unos que están por ley, sí, pero algunos recursos que puede dar o quitar de pronto o retirar, pues son suficientes para que los gobernadores de pronto, incluso los gobernadores de su propio partido han dicho, no ha habido problema, ni hubo transacción de dinero ilícito en las elecciones. Entonces de pronto eso es sospechoso, pero un viraje nuevo que también he visto yo en el PRI y a raíz de esto y del gobierno es, sí, la Procuraduría ya dijo que va a buscar la orden de aprehensión, que va a dar la orden de aprehensión para César Duarte. Nada más que lo estaba haciendo por 3 de las órdenes de aprehensión de las 11 que tiene. Tiene 11 órdenes de aprehensión en Chihuahua. Y la Procuraduría dice, vamos a solicitar por las 3 no tan fuertes. Y esa es parte del diálogo, de decir, bueno, si van a solicitarlo, para que nosotros nos demos, digamos, por satisfechos, en el caso del gobierno de Chihuahua, es que sea por las importantes, por lo menos, las más sustanciales. Y lo otro es, me parece a mí también, al ver que esto estaba generando un ruido, que parecía que el PRI estaba de nueva cuenta favoreciendo la impunidad, en este caso César Duarte, entonces vienen también todas estas iniciativas de Mid como candidato, de combatir a la corrupción, de insistir, de convocar a resolver ya lo de la Fiscalía Anticorrupción, como que fue un viraje decir es que nos estamos quedando de nueva cuenta como los que estamos defendiendo la impunidad. Pues nos queda poco tiempo, ¿algo que decir, No. Leonardo? Yo creo que deberían procesarlo, pedirlo por los 11 delitos con los que está acusado. O sea, no veo por qué eso se tenga que negociar. Y por otro lado, pues también efectivamente ver el comportamiento de los gobernadores, que han sido todos menos solidarios con Javier Corral. A pesar de que les convendría institucionalizar el manejo del dinero, dicen, mejor la llevo con este señor tranquilo. Nos vamos a un corte y volvemos.
Bueno, y salvo una encuesta que publicó Roy Campos hace un par de semanas, no habíamos tenido mucha información de cómo se está moviendo en la opinión pública todo este proceso de precampañas, que en realidad son campañas, pero le llaman precampañas, y después del spot dicen, esto solo va dirigido a los miembros del partido, pues ya lo oyó todo el mundo. Es decir, es un poco ridículo todo eso. Pero hoy tenemos ya una medición de cómo está el ánimo social y, por supuesto, hay una controversia sobre los datos y una metacontroversia. A ver, empiezo por la meta. Ahora escucho a una serie de voces más filopristas que otra cosa diciendo, no se fíen de las encuestas. Claro que las encuestas han tenido problemas en el pasado y en algunos casos no han acertado, pero también se han convertido en un, digamos, elemento, un barómetro para ver cómo está el ambiente político, muy interesante. Pero bueno, supongo que el tema no es tanto las encuestas como instrumento general, sino el resultado de esta concretamente. Es muy interesante porque nos da, digamos, un panorama de cómo está el ánimo de la sociedad, que ciertamente pues, nos divide como en 3 pisos, ¿no? Tienes un Morena. Por cierto, la Nacional me recuerda mucho la intención de voto en la capital, no sé si se habían fijado. O sea, tienes Morena en los 30, tienes en este caso, el candidato del Frente, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano en los 20 y al candidato del PRI en los 15. ¿no? 16. Entonces, igual que en la capital de la República, pero aquí habíamos tenido históricamente esa tendencia a nivel nacional, como que la distribución ha llamado la atención. En pocas palabras, y lo pongo sobre la mesa, el candidato del PRI está en tercer lugar. El proceso de destape no le permite, digamos, saltar, catapultarse a niveles de conocimiento mayores, aunque ya creo que lo ubica el 75%, y el segundo lugar lo ocupa Anaya. O sea, no sé si la zona de competencia ahora será Anaya versus Andrés Manuel López Obrador, pero es una primera toma interesante. Subrayo, no habíamos tenido muchas encuestas en estos últimos días y me llama la atención. Pero en fin, están a punto de terminar las precampañas y por tanto, esta es una toma interesante que pongo sobre la mesa. Las encuestas hay que tomarlas con reserva. No solo me refiero en términos generales, por muchas razones que los propios encuestadores reconocen, voto oculto, gente que es gente que dice que va a votar de manera distinta a como lo va a hacer, tiene una serie de fenómenos que te pueden distorsionar los pronósticos como pronósticos, pero aquí digo, yo también hay que tomar reserva de cada una de las encuestas por sí misma cuando no coincide con las demás, porque ¿por qué te vas a ir por una encuesta y no por otra? Entonces esta lo que está marcando, hay que comentarla, pero con las reservas del caso, es que pareciera que la lucha por el segundo lugar, que es lo que hemos estado viendo los últimos meses entre el Frente y el PRI, esta confrontación durísima, para ver quién es el que va a ser finalista contra López Obrador. Pues según esta encuesta ya estaría casi definida, porque son 10 puntos de distancia entre el Frente y MID. Otras encuestas los ponen todavía compitiendo, otras encuestas más recientes. Por ejemplo. La de la semana pasada de Mitofsky están como en empate técnico entre los dos, todavía sin definición. Pero las encuestas, repito, con todas las reservas que la gente pueda tener, justificadas o no, resulta que son las que luego definen los realineamientos de los votantes del voto útil, del voto estratégico, que es lo que hace que queden al final 2, porque eso es lo que hace que decir, el mío ya no va a competir, el que queda en tercer lugar, pum, vale, se desploma todavía con mayor profundidad, y entonces ya se realinea quién va a votar por el menos peor de los otros 2, pero es a partir de encuestas, o sea, la importancia de las encuestas sobre las elecciones sí es real. Claro. Mucha gente calcula su voto, el estratégico, los indecisos, el voto útil, a partir de lo que las encuestas ya te digan, digamos con cierto consenso, decir quién se cayó al tercer lugar, quién ya no tiene posibilidad. Entonces, sí hay un efecto importante en esto. ¿Y qué tal si a eso que tú ya le has puesto complejidades, le metemos los dineros y la compra del voto? Las encuestas están hechas antes de que compren el voto. Las encuestas son, en términos generales, más fieles que el resultado final, porque ahí, bueno, puede entrar el dinero en el sentido de que tú compres a un encuestador y le digas, ahí arrégleme cucharelas, ¿no? Y ahí entran los dineros. Pero el dinero grande entra sobre los votantes y la encuesta todavía no llega el momento de la compra del voto y pueden cambiar. Esa, digamos, esa distancia que tiene ahorita MID frente a sus otros 2 competidores, si ligamos esto con el segmento anterior, si tú les metes todos los dineros que Hacienda va a hacer que fluyan hacia allá y que compren el voto, las veces pasadas compraban votos hasta por 2,000 pesos, ¿no?
que ya es un dinerillo. ¿Y qué tal si le suben a 4,000 o 5,000 pesos el voto? A lo mejor si tienen el dinero y entonces la encuesta les sirve para saber dónde van a poner el dinero. La encuesta también puede servir para distorsionar, no ese es el sentido, claro que no, pero les puede servir muy bien en este Un mapa sistema. que te ayuda, ¿sí? Para ponerle complejidad al asunto, porque lo he estado revisando los últimos días, según Jorge Domínguez, que retoma una investigación de Wayne Cornelius, en un libro con Alejandro Moreno, en la elección del 2012, alrededor del 20% del electorado tuvo intentos de compra o coacción del voto, o se vio expuesto a compra y coacción del voto. 20%. Estamos hablando de una quinta parte del electorado. Ahora bien, para contraponer a esa cifra y simplemente para ilustrar la complejidad que enfrentan las elecciones o sobre las cuales hay que poner la encuesta, de acuerdo a un estudio del IFE, en las elecciones del 2015, las federales, en las secciones en zonas de inseguridad eran el 19%. Es decir, una quinta parte del electorado está expuesto al crimen organizado o en zonas de influencia. No sabemos bien a bien cómo opera. En consecuencia, tal vez el cortejo que hace Andrés Manuel de las bases sociales de la delincuencia con sus propuestas podría equilibrar la compra-coacción del voto, simplemente como especulación. No lo sabemos, pero ya aterrizando en la encuesta, que la revisé con cuidado, primero fue nacional y en domicilio. Entre el 16 y el 25 de enero la levantaron, hace muy poco. Y tiene un 28% no asignados. Es decir, la cantidad de indecisos todavía es muy cercana a lo que marca Roy Campos, 20 y tantos %. Los indecisos todavía son muy grandes y pueden afectar. Claro. Y cuando uno se fija ya en las letras chiquitas, se entiende por qué el filopriismo vea con escepticismo las encuestas. Pues ahora. Porque el voto joven o la simpatía de los jóvenes se lo reparten López Obrador y Anaya. Es casi idéntico el porcentaje. Los jóvenes están o con Anaya o con López Obrador. No con el PRI. No con el PRI. Por supuesto que el PRI tiene razones para estar preocupado. Ahora, ¿van a lanzarse a comprar el voto a 10,000, 15,000, 20,000? No lo sabemos porque nadie lo está vigilando. Pero díganme que... Pero ¿se puede vigilar eso, Sergio? Se puede, programas sociales. Por supuesto, tú supervisa los programas sociales. Eso me lo contó Rogelio. Pero a quien vaya a comprarlo directamente. No, pero uno de los instrumentos de coacción son los programas sociales. Ahí ya lo puedes detectar eso. lo puedes detectar. Yo, digamos, dejo la complejidad que ustedes brillantemente han puesto sobre la mesa y regreso a los trazos más evidentes de lo que la encuesta nos dice y a esto último que dice Sergio. A ver, por primera vez van a votar 15 millones de muchachos. O sea, por primera vez. Y esos puede ser que decidan la elección. O sea, no estoy seguro que los puedas comprar o de qué manera. Pero en todo caso, ahí tienes una franja muy importante. Primer trazo. Segundo trazo, la diferencia entre López Obrador y Mí es de 1 a 2. 32-16. O sea, estás hablando de un mundo de diferencia que no sé si se resuelva comprando votos o con un Estado que se... O sea, la diferencia es tan extraordinariamente enorme que no creo que los votos lo hagan. Es decir, segundo trazo, tienes a un precandidato del PRI que entra en un tercer lugar y no se mueve absolutamente nada de lo que el PRI tenía, estaba en 15 puntos de intención de votos, no se mueve nada. Segundo, tercer trazo, tienes a una Anaya que sí se consolidó, o sea, contra todo pronóstico, se peleó con Margarita, se peleó con la mitad del PAN, pero se logró colar y está... Pues no diré en zona de competencia porque hay 6 puntos, pero claramente se ubica en un segundo lugar. Por tanto, el Frente sí
pegó en el ánimo de los electores como, digamos, lectura general, más allá de las sutilezas, y por supuesto esto irá variando a lo largo del tiempo, y vienen las campañas, y vendrán los errores, y vendrán los gazapos, y vienen, ya lo vimos con el caso del PRI, los procesos internos en cada una de las entidades, como en Chiapas, que te va generando problemáticas diferentes, pero creo que la encuesta de Buendía nos da como 3 trazos muy importantes de cómo arranca el proceso. Aunque yo insisto en que habrá que ver las otras encuestas, a ver qué tanto se parecen o no. No puedes dar por válida solamente una encuesta aislada, sobre todo si se separan mucho sus resultados de las otras encuestas, pero en fin, tiene uno que ir viendo, promediando, para sacar conclusiones, pero el punto, vuelvo a lo mismo, hay un tiempo determinado para decidir quién gana el primero y el segundo lugar. No en las leyes, es decir, no es una fecha tal cual, pero ya hay un momento en el cual ya aquí se tiene que decidir, y el que se quedó en tercer lugar ya es difícil que se remonte. Lo hemos visto en todos los procesos electorales últimos, donde ya hay un mínimo de competencia, que el que se cae al tercer lugar se cayó al tercer lugar y ya no se levanta. Y eso es bastante tiempo antes de la elección, no es una semana antes de la elección, son como por lo menos 3 meses o por ahí ya se define, y el que quedó en tercer lugar ya no hay manera de que remonte esa posición. Para añadir a tu comentario de lo decisivo del momento, en las 3 elecciones presidenciales previas, es hasta abril y mayo cuando ya se consolidan las tendencias y cuando las encuestas electorales ya nos dicen con mayor precisión por dónde se está orientando. Pero si en este mes y algo de campaña, porque es campaña, lo que tenemos, ya estamos con primero, segundo claramente y tercero estancado, pues si no mejora Mid, y Mid está atrapado en su contradicción de, pues para ser independiente tiene que alejarse del PRI, del cual no puede alejarse. Vamos, es prisionero de un dilema. pasado. Bueno, y entonces, nada más por pura especulación, supongamos que ya están el primero y el segundo lugar. ¿Por quién se deciden aquellos que están interesados? Hay en realidad, como en las elecciones anteriores, 2 fuerzas. Una que le tiene mucho miedo a cambiar y que quisiera lo mismo, nada más un poquito mejor, bájale un poquito a la corrupción, etcétera. Y la otra que quiere el cambio. Si los que están con Mid y la fuerza que están con Mid dicen, ya no funciona, ¿con quién se van? Esa va a ser la pregunta, esa es la pregunta que puede inclinar la balanza final de cuentas para yo un lado o creo que para las otro. élites irán por un lado y las bases probablemente por otra. Pero a Así ver, es. yo creo claramente que las encuestas las analizaremos cuando tengamos las otras. Hoy la que tenemos es esta, ¿no? Y cuando tengamos otras, pues veremos qué distancia entre una y otra, y tendremos, por supuesto, esa discusión. Y claramente, bueno, si hacia marzo o abril esto se mantiene igual, pues ciertamente empiezas a hablar de otras. Pero bueno, hoy lo que tenemos es ese elemento para analizar. Les propongo que hagamos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Bien, el día de ayer Proceso trae como portada la foto de el jefe Diego Fernández de Ceballos. Le concedió una larguísima entrevista a Álvaro Delgado, en la cual es una entrevista típica de Diego, arremete contra todo el mundo, salvo contra sí mismo, de quien habla maravillas, habla muy bien de sí mismo y mal de los demás. Pero me centro en una novedad que yo no recuerdo haberle leído. Regresa la vieja crítica que se le ha hecho de que después del debate que tuvo con Ernesto Zedillo y con Cuauhtémoc Cárdenas en mayo de 1994, él se anuló, se bajó, o en palabras de Vicente Fox, se rajó. Es decir, que no ganó las elecciones del 94 porque no quiso. La versión de Diego dice, no, eso no es cierto. Se echó encima el Estado, Carlos Salinas de Gortari, y Televisa me sacó del aire. Tanto así que después de la elección fui y le menté la madre a Emilio Azcárraga Milmo. Así lo dice. Se fue y le dije, chinga tu madre. Con esas palabras. No hay lugar a dudas. Usa eso varias veces. Usa eso varias veces, sí. Es una entrevista muy,
claridosa, o muy ligera en el uso del lenguaje. Nosotros no diríamos jamás esas palabrotas. Y menos Emilio Azcárraga, ¿va? Y menos Emilio Azcárraga. Han pasado 24 años desde esa elección. El tema que les propongo es si ha habido cambios en las televisoras, en la cobertura de las televisoras, porque pues han pasado muchas cosas, han perdido influencia, han llegado a las redes sociales, 70 millones de gente con internet, en fin, impresionante. Yo digo que sí, ¿no? Cambios brutales. A ver, 3 cositas. Uno, yo a la versión que le había ido a Diego Fernández de Ceballos hace muchos años, para mí esto es una revelación, es que él había estado en la plancha de operaciones, ¿no? Y que había estado muy enfermo después del debate. Esa es la versión que yo había oído del 94. Esta es completamente nueva y vale la pena analizarla y qué bueno que la ponderas así. Sobre Fox, mejor no citarlo. Ahora que Gaby Cuevas se pasó a Morena, dijo, te voy a hacer que leas las bases fundacionales del PAN. El que está apoyando al candidato del PRI, ¿no? Lo cual no deja, nos recuerda el personaje, 2012. ¿no? Bueno, pues en este caso regaña a Gaby Cuevas porque traiciona al PAN, pero él está ahí. No, y lo tercero es, yo creo que el cambio es brutal. En 94 las televisoras fueron decisivas. Y el propio Zedillo dijo en su momento, fueron elecciones legales, pero inequitativas. Y la cobertura favoreció efectivamente al candidato del PRI. Hoy en día, el último monitoreo que hizo la UNAM y el INE dice que el candidato o precandidato con más presencia en los medios de comunicación en general es Andrés Manuel López Obrador. En el 94, los conductores que se atrevían a subir un contenido favorable a la oposición perdían su trabajo. Por tanto, yo creo que sí hay entre el 94 y el 2018 una transformación enorme, no solamente en equidad ¿cómo se llama?, en la cobertura, sino porque hoy tenemos pues la revolución tecnológica le ha quitado la centralidad a la televisión en términos informativos, en donde la televisión sospecho que va a seguir siendo un elemento decisivo para los votantes, va a ser en el desempeño de los debates, pero eso es otro tema. Yo creo que en cobertura sí hemos tenido una transformación absoluta y los monitoreos así lo acreditan. No, yo soy parte de ese cambio absoluto. Yo no veo, he decidido, porque me condeno, si veo alguna de las 2 cadenas de televisión que dominan en México. La última vez que estuve en una televisora de estas fue cuando Víctor Trujillo, no Broso, me invitó y teníamos una vez a la semana como 20 minutos muy buenos de debate en el 2006. Una vez que perdió Andrés Manuel, se acabó el programa. Ya se cerró completo, hubo un pastelito ahí para decir... Estas Adiós. son los funerales golondrinas. de esto y se acabó acuerdo contigo de que ahí y al tener a personas como yo en ese programa con Víctor Trujillo, pues teníamos una posición favorable al candidato que las televisoras no querían. Y en cuanto ya quedó claro que ese candidato ya no tenía, ya había muerto en paz, se cierra el programa. Bueno, espero que sea cierto esto que están ustedes diciendo. Ustedes me lo dirán porque yo seguiré sin ver esas televisiones. Pero son 2 cosas distintas. Una podría ser el sesgo que tengan las televisoras o los medios de comunicación en general en favor o en contra de algún candidato. Yo creo que sigue habiendo sesgos no en términos cuantitativos de cuánto tiempo le dedicas a cada candidato, ni siquiera de si le abres o no los espacios, sino de cómo se editorializan. Creo que sigue habiendo sesgos, pero la influencia no es para nada lo que había antes, tanto por las redes, que las redes ya verdaderamente, ahí se dice lo que sea, ahí todo el mundo mete su mano. Qué bueno que sea así en parte, ¿no? Se trivializa mucho el debate, pero al final de cuentas cada quien puede meter sus videos, sus opiniones, sus puntos de vista sin pedirle permiso a nadie y sabes que vas a tener un auditorio muy amplio. Pero también esa era la idea de la reforma electoral del 2008, porque todavía en 2006, recordemos, cómo Televisa condicionó la publicidad del PAN, de Felipe Calderón, el candidato del PAN en ese momento, a que no se echara abajo la llamada Ley Televisa.
porque cuando pasó al Senado, ahí hubo riesgo de que se viniera para abajo, y se estaba convocando dentro del PAN al propio Felipe Calderón para que les dijera a los senadores, échenla para abajo. Quien, por cierto, Javier Corral fue uno de los senadores panistas que estaba en contra de esa ley y promoviendo que se echara para abajo. Pero a Calderón le condicionaron, le dijeron, si se te ocurre hacer eso, si el PAN hace eso, se acaba la pauta para ti, ¿no? Te la cerramos. Era una discrecionalidad que tenían las televisoras. Por eso después vino la ley electoral en 2018 para decir pues que los spots ya no estén condicionados a lo que la televisora decida, que los spots ya se repartan por el INE, que sean con los tiempos oficiales y los partidos tendrán esos spots. Lo malo es que los spots no dicen nada, pero eso es el otro debate. Pero la intención de esa reforma del 2018, que tanto afectó a los medios, que tanto enojó a los medios, precisamente porque les iba a quitar una buena partida, por dos cosas. Les iba a quitar una buena cantidad de dinero, que ya no iban a recibir por publicidad, y le quitaban la discrecionalidad política, esa fuerza política, o por lo menos se la reducía significativamente. Ahora voy a dar mi opinión sobre este tema. Simplemente lo planteé, todavía no daba mi opinión, porque creo que es una situación inédita. Fundar ha hecho investigaciones sobre el gasto en la publicidad oficial y encontró que la tajada de León se la llevaron Televisa y TV Azteca. Eso es claro, de los 60,000 millones de pesos que habrá gastado el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta este año, los favorecidos, los grandes favorecidos de la televisión son esas dos. Lo cual llevaría a uno a suponer que hay una extensión del pacto de la boda, de la hermandad entre Televisa y Enrique Peña Nieto durante la construcción de la candidatura de Enrique Peña Nieto, porque fue Televisa la que dio la primicia de que se iba a casar con la gaviota en el Vaticano. Fue Televisa la que transmitió la boda de Enrique Peña Nieto y la gaviota Angélica Rivera en Estado de México. Aquí la pregunta que yo tengo, o la hipótesis con la que se las planteo, es ¿y qué tal que a las televisoras ya no les interese tanto casarse con un solo partido? ¿Qué tal? Viéndolas, ellas también ven las encuestas de opinión, por supuesto, saben que tal vez esto ya no se sostenga. ¿Y qué tal que sean las televisoras las que estén poniendo una cierta distancia para ver qué pasa, al menos por ahora? Lo digo por indicios como la invitación que hizo Carlos Loret de Mola a Javier Corral a los estudios. Según recuerdo, tú me lo comentaste, Javier Corral, o tú o alguien, Javier Corral le dijo hace 20 años que no estaba aquí. Vamos, lo cual muestra tal vez el cambio que ha habido en las televisoras. En otras palabras, tal vez Multivisión ve que tuvo un costo económico despedir a Carmen Aristegui y a su equipo, en términos de ingresos por publicidad, nada más. No hay que... Es cuestión de recursos. Pero a ver, hay varias cosas, ¿no? O sea, yo creo que va y regresa eso es como una especie de marea. Javier Corral no era bienvenido en los medios, por tanto, particularmente en las televisoras, ciertamente el que vaya y pueda defender su caso, yo creo que es un dato interesante. Las decisiones corporativas sobre a quiénes pueden favorecer, yo creo que hace bastantes años que juegan en varias pistas, y no hay más que recordar lo que ya decía Crespo de la ley Televisa 2006, el que eximió de lectura de la ley Televisa fue Pablo Gómez por orden de López Obrador. En la Cámara Baja. Eso no hay manera de que se oculte. Después el asunto no ha tenido, digamos, la polémica que tuvo en otras partes, pero claramente fueron senadores de la otra Cámara los que dijeron, oiga, esto es terrible lo que están haciendo. Después vinieron otras cosas. O sea, claramente han apostado desde hace mucho tiempo como, digamos, lógica corporativa, decir, aquí nuestro juego es otro. Que tengan el corazoncito con el establishment, pues a mí me queda claro que prefieren que las cosas sigan como están a una gran transformación, pero hace mucho que cambió eso. Y lo último que quiero poner sobre la mesa, hace muchos años que las televisoras no condicionan la voluntad de la gente. O sea, las televisoras, igual que el resto de las instituciones de este país, han perdido confianza. Por tanto, que en una televisora digan, vamos a borregar diciendo, voten por tal señor, si tú tienes un 80% de la gente que no confía en ti, pues el resultado es nefasto para ellos y para su defendido, ¿no? Sí. Un dato ahí, una pregunta en todo caso.
hablabas, digamos, que le abrieron las puertas a Corral. Ciertamente, precisamente por la posición de Corral en las cuestiones de los medios, se le habían cerrado las puertas. Pero la otra, la invitación que hizo Morena a Esteban Moctezuma, ¿es solo Esteban Moctezuma o es TV Azteca? Porque él es un directivo de alto nivel, muy importante, desde hace muchos años, ¿no?, en TV Azteca. ¿Es él a nivel personal o es un poco todo el conjunto? O Lili Telles va a ser senadora. Lili Telles va a ser senadora, exactamente. Bien, pues como ven, las elecciones son algo más que 3 personas por ahora buscando votos. Es más complejo, seguiremos abordándole. Por lo pronto tenemos que interrumpir este diálogo. Desde hace semanas se hablaba de la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista, quien fue alcalde de Cuernavaca, bueno, en esta administración, podía ser el candidato al gobierno de Morelos por parte de Morena y de la coalición con el Partido Encuentro Social y el PT. Y era justamente porque Cuauhtémoc Blanco, que llegó a la alcaldía de Cuernavaca por un partido local, Partido Socialdemócrata, pero ya había entrado en contacto con el Partido Encuentro Social y se hablaba, cuando finalmente se logró esta coalición entre Morena y Partido Encuentro Social, de que una de las condiciones sería que Cuauhtémoc Blanco fuera el candidato de esta coalición para Morelos. Finalmente se confirma. Y aquí hay muchas cosas que se pueden platicar, es decir, hay muchos cuestionamientos a Cuauhtémoc Blanco, decir, bueno, pero no es un agente de gobierno, o sea, no ha hecho las cosas muy bien en Cuernavaca. Incluso se dice o se sabe que él no toma las decisiones. Hay un equipo de gente más experimentada en cuestiones de gobierno que él, que son el que toma las decisiones. Entonces, aquí yo haría el planteamiento de decir, aunque todo mundo tiene en principio legalmente el derecho a ocupar y a buscar cargos de elección popular, en términos de responsabilidad política, esta cuestión que no solamente ahorita Cuauhtémoc Blanco es el ejemplo actual, pero se hace en muchos partidos y con muchas figuras que pueden ser artistas, actores de cine, conocidos, famosos, comediantes, deportistas como Cuauhtémoc Blanco, pero hay muchos otros casos. Entonces, me va a traer votos por su popularidad y porque ha tenido un buen desempeño en otro terreno totalmente distinto, música, en fin, lo que sea. No importa que no tengan experiencia, sobre todo para gobierno ejecutivo estamos hablando aquí. También puede aplicarse al legislativo, es decir, también se necesita cierto conocimiento y habilidad para funcionar adecuadamente en el Congreso, pero aquí además al ejecutivo, solamente como una forma de captar votos y luego ya que otros gobiernen, o que ellos gobiernen, pero no necesariamente con buen gobierno. Entonces planteo la pregunta en términos más genéricos, es decir, ¿qué tanto en términos éticos y de responsabilidad política se vale hacer el uso de estas imágenes populares sin experiencia política? Yo creo que es perfectamente lógico que los partidos hagan eso, no es nuevo, todos los partidos políticos han recurrido, me acuerdo que el PAN tuvo al futbolista Hermosillo, el PRI le ha pedido al clavadista Girón, creo que se lo va a pedir de nuevo que sea su candidato, y Morena pues ha recurrido a Héctor Bonilla, a actrices importantes. Creo que en términos generales todos lo han usado y es una forma de agregar popularidad en un sector de la población que no necesariamente está metido en el debate ideológico. Eso es por un lado. Por el otro es la figura de Cuauhtémoc Blanco y el caso concreto de Morelos. La última, digamos, discusión pública que hubo sobre Cuauhtémoc Blanco es que había recibido dinero por ser candidato. O sea, no estamos hablando de una cosa menor. Si había efectivamente el Partido Socialdemócrata, le había dado dinero por participar, es decir, para él era una actividad crematística, o sea, una actividad profesional, es decir, yo les presto mi imagen para que ustedes ganen, se sorprendieron de que ganaron y que ahora por una serie de procesos y rebotes que tienen o todos conducen a la Casa de Gobierno de Cuernavaca, porque lo que dijo López Obrador ayer, que verdaderamente me sorprendía, era no solamente es un gran futbolista, que discutiría que fue un gran futbolista, pero ese no es el tema, es un gran líder social y además fue un buen gobernante. Pero además, agregó, esto le va a generar problemas. No me atrevo ni siquiera a decir el nombre del gobernador de Morelos. Recordar que Graco y López Obrador en algún momento de su trayectoria fueron absolutamente compatibles, eran cercanísimos. Y yo no sé si es efectivamente un pleito personal de López de decirle a Graco, ¿no te gusta Cuauhtémoc Blanco? Pues ahora te lo comes con cebolla. Pero no deja de llamarme la atención que un partido como Morena, que va arriba en las preferencias nacionales, no tenga cuadros razonables en Morelos
como para decirle, oiga, don Andrés Manuel, ¿cómo nos pone usted a Cuauhtémoc? O sea, hasta ahí podríamos llegar. Sorprendido estoy efectivamente que todo eso haya ocurrido en el plano concreto de Morelos. Creo que necesitamos un nuevo indicador sobre el impacto de la alternancia en los liderazgos locales. No hablo de los nacionales, se podría. Morelos es un estado en el cual la alternancia arrasó con los liderazgos que habían ido construyendo los partidos políticos a lo largo del tiempo. Lo cual es paradójico. En la tierra de Emiliano Zapata no hay líderes alternativos en este momento. Yo soy mitad de mi tiempo morelense ya. No conozco, no estoy metido en la grilla ni en la política, pero sí sigo los acontecimientos y hay una coincidencia en la pobreza de los liderazgos locales. Incluso Cuauhtémoc fue exportado o importado del exterior de otro estado y se discutió si era oriundo o no oriundo y se podía ser candidato. Pero la realidad es esa, porque a veces se olvida. La construcción de un buen liderazgo político, social o académico lleva muchos años. No es de generación espontánea, ni se puede improvisar. Y tal vez lo que estamos viendo es que el hijastro de Graco sea el candidato del PRD. Eso es otro. El cuestionable Cuauhtémoc Blanco es el candidato de Morena. Son las dos principales fuerzas, por cierto, Hoy por hoy. porque el PAN y el PRI están muy debilitados, pero pues es lo que es una de las consecuencias no analizadas de una alternancia salvaje, sin reglas y que simplemente ha aniquilado a los débiles de espíritu. Y puso a los débiles mentales Pues sí. en la cima. Te faltó el PAN. El Sí, PAN con claro. el gobernador que tenía su helicóptero del amor y todas estas Estrada cosas. Cajigal. Ca- 2 Cajigal. sexenios gobernó el PAN, Morelos. Dos. Así que ahí también Claro. sí, todos los partidos ahí dieron una aterrizada en la democracia que no augura gran calidad. En este caso, el de Cuauhtémoc Blanco, bueno, yo lo veo como una concesión al PES, ¿no? Es uno de los precios a pagar para tener a ese partido de tu lado. ¿Qué es el PES, además de Cuauhtémoc Blanco? Es una formación que puede aportar ¿cuántos millones de votos? ¿Cuánto se calcula que puede? En 2015, que es cuando logró su registro, cerca de 4%. Y Podría es- tener hasta 2 millones de votos. ¿Sí? Lo que obtuvo fue cerca del 4%, porque tiene una base... y puede tener más ahora, porque sus bases son muy disciplinadas, Sí. a diferencia de otros partidos. Hidalgo, la capital, tiene Entonces se está también apoyando a Blanco y de repente Andrés Manuel lo encuentra como un gran estadista. No creo que por él, pero sí por esa cantidad de votos. Y aquí ya no nos da tiempo de ahondar en esto, pero en otras elecciones Andrés Manuel se puso muy rígido con quienes admitía y quienes no admitía. Y perdió. Y perdió en una de ellas por muy poquito. Y ahora está dando un cambio en donde es la mar de amplio y admite muchas cosas, porque están muchas cosas también muy importantes en juego. Este 2018 o se cambia el sistema o si seguimos por el camino que llevamos, el país no tiene mucha viabilidad. A mí lo que me llama la atención es que se convierte en un catch-all party Morena, o sea, eso sí, porque yo entiendo que hay muchas formas de transformar el país y hay alianzas políticas que tienen que hacer, pero Cuauhtémoc Blanco, o sea, un individuo que está acusado de golpear mujeres, comprar y vender candidaturas, dice uno, compañero, o sea, estoy encantado de ir con usted y ser socios, pero entiéndame que no me puede poner en una situación así por llevarle la contra a Graco o por tenerlo usted en paz. O sea, yo creo que hay otros liderazgos. A ver, Morena ha ido, y no me extiendo en esto, sacando liderazgos interesantes de los rectores de las universidades. Pienso en Veracruz, pienso
en Oaxaca. Y uno de los eventos atractivos que había tenido es que precisamente es reflejo de una nueva actitud de la sociedad. Pero en este caso vas y reciclas lo peorcito de los partidos negocio de este país. Así es que sí, me parece, concretamente en ese caso, una señal bastante equívoca. Cuauhtémoc Blanco representa una contradicción en muchos de los valores y principios que ha mantenido Morena. Lo hace en parte por la coalición con el PES, que le puede dar 4 puntos. Digo, en unas elecciones cerradas, 4 puntos te definen la elección, si es que logra los mismos 4 puntos, pero eso es lo que obtuvo el PES en 2015. Pero también es contradicción con el propio PES. Cuauhtémoc Blanco, los que le pagaron fueron el Partido Socialdemócrata, que supuestamente de izquierda, centro-izquierda, pero a nivel local, así se presentan ellos. No digo que lo sean, pero el PES de pronto, que es ultraconservador, que incluso está más a la derecha en casi todos los temas que el PAN, que ya es decir, de pronto también le entra, y que son protestantes, es decir, es una estructura de iglesias protestantes, evangélicos, etcétera, le entran de todos modos a este juego donde la ética es lo que de menos, es lo que no importa para nada. Entonces pareciera que todos los partidos están en esta cuestión, cada uno justificándolo en sus propios términos. Sí. Así como Morena lo puede justificar en términos de una transformación más o menos radical. Los demás partidos lo hacen por otras razones, pero también como diciendo, hay que ganar como sea, ya luego vemos. Eso también está pasando con las fuerzas sociales, porque desde otra perspectiva, el PES está sacrificando sus principios para apoyar a Andrés Manuel, es decir, todos, es el momento del pragmatismo. Así es, por eso digo que es generalizado. Nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos.